Buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Volviendo a Dios. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Hoy queremos continuar con lo que hemos estado haciendo las últimas semanas, ya desde hace varias semanas. Hemos estado leyendo la Biblia, buscando principalmente las palabras de Jesús. Si recuerdas, comenzamos a hacerlo después de predicar de los falsos pastores, de que son tiempos peligrosos, de que tenemos que distinguir a nuestros pastores, nuestra iglesia. Y la única forma de discernir, la única forma de distinguir es que tenemos que volver a su palabra. La Biblia es la que nos protege de todo engaño. Pero también, ¿sabes?, tiene que ser leída de la forma correcta. Y la única forma correcta de leer la Biblia es hacerla en forma secuencial, cronológica, completa. De Génesis a Apocalipsis, de preferencia, pero también, si prefieres, empieza por el Nuevo Testamento, pero completo. Libros completos. La pregunta es, ¿tú estás leyendo así la Biblia? Ya hemos hablado también de lo peligroso que es leer versículos aislados. Y no solo hacerlo nosotros, sino que lo hagan por nosotros. Es lo que hoy nos están haciendo. A mí me tocó vivirlo, verlo con mis propios ojos. Un amigo que le dice a un maestro de Biblia de la Iglesia Católica: si tú me demuestras todas tus creencias con la Biblia, yo lo voy a creer. Es decir, le dijo, si está en la Biblia, yo lo creo. Y parece bueno, parece de Dios, él es sincero, él busca a Dios. Pero hay muchos falsos maestros. Este maestro católico presto empezó y lo llevó y dice, mira, a Dios no le disgustan las imágenes, es más, las ordena. Y le muestra Éxodo 25:18, donde Dios manda hacer 2 querubines. Y Números 21:8, cuando Dios ordena a Moisés, haz una serpiente y colócala en un poste. También le dice, mira, tampoco le molesta que tengamos imágenes en el templo. Y lo llevó a Primera de Reyes 7:29. Dentro del templo de Salomón dice que había figuras de leones, bueyes, querubines. Y le dice, ves, Dios lo permite. Y para soportar todo lo que dicen de la Virgen, te llevan a Lucas 1:28, donde el ángel le dice, llena de gracia. Es la gracia de Dios, por lo tanto dicen, no puede tener pecado. Y así para todo. Todas sus doctrinas tienen uno o varios versículos bíblicos de respaldo. La de los sacerdotes, la de la misa, la de las imágenes, la de los santos, la de que son intercesores, toda. Lo mismo hacen los testigos de Jehová. ¿Sabes cuál es la principal diferencia? Ellos dicen que Jesús no es Dios. ¿Tú qué crees? Pero ellos usan versos como Juan 8:42, donde Jesús dice, yo he salido de Dios, Él me envió. O Juan 14:28, donde Jesús dice también, el Padre es mayor que yo. Entonces te dice, ¿ves? Jesús no es Dios. Jesús dice que es menor que el Padre. Juan 20:17, Jesús dice, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, mi Dios, que es Dios de ustedes. Y hay más versículos que usan y te dicen, ves, Jesús no es Dios. Pero ignoran todos donde Jesús se hace igual a Dios. La Biblia da para todo. Yo te pregunto a ti que me escuchas, ¿te gusta tomar alcohol? Puedes emborracharte según la Biblia. Mira en Génesis 9:20, dice que Noé bebió vino y se embriagó. En Mateo 11:18 dice Jesús, viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen que es un borracho. Jesús bebía vino. En las bodas de Caná, si te acuerdas, convirtió el agua en vino. No le molesta. Primera de Timoteo 5:23, Pablo dice a Timoteo, toma un poco de vino a causa de tu estómago. ¿Esa es una orden para nosotros? Es pregunta. ¿Debemos tomar y emborracharnos? Pues estos versos parece que dicen que sí.
¿Te das cuenta que la Biblia da para lo que quieras? El que quiere tener mujeres va a tomar la vida de Salomón, que tuvo cientos, o David, que adulteró. El que quiere adorar ídolos, que hará lo que hace la Iglesia Católica, buscar versículos de apoyo que no apoyan nada, pero ellos te llevan a ver lo que quieren que veas. Pero nosotros, que nos hacemos llamar cristianos evangélicos, ¿dónde fundamos todo lo que practicamos? ¿Está basado en la Biblia? ¿Tú lo podrías asegurar? ¿O está basado en versículos aislados de la Biblia, como todos los demás lo hacen? La Biblia es peligrosa. Dice su misma palabra que la Biblia es como espada de dos filos. Espada de dos filos. La Biblia puede ser y está siendo usada por el diablo. ¿Cómo protegernos? Hoy la mayoría de las creencias, religiones o doctrinas te dicen lo mismo, que la Biblia es peligrosa. Pero ¿sabes qué te dicen después? Debes estudiarla con un maestro. Desde luego, el de nuestra iglesia. Lo mismo dicen los católicos, los testigos, los evangélicos. Pero ¿cómo vamos a saber con quién estudiarla? ¿A qué religión acercarnos? Hoy que hay tantas y tantas diferentes, ¿cómo saber cuál es la correcta? Tenemos que leer primero la Biblia por nuestra cuenta, escudriñar las Escrituras. Todo lo demás es arriesgado. Todas las religiones, católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, etcétera, todos tienen sus creencias y sus prácticas. Y te sorprendería saber, todos tienen fundamento en versículos de la Biblia. Pero no todos pueden tener la verdad. En el mejor de los casos, solo uno será verdadero. Pero no necesariamente todos pueden estar equivocados. ¿Tú cómo sabes que andas en la verdad? Tienes que buscar por tu cuenta. Tienes que buscar a Dios. No busques religión. Busca la palabra de Dios. Busca. Dice Isaías 55:6. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Jeremías 29:13 dice: me buscarás y me hallarás, porque lo harás de todo tu corazón. Tenemos que hacerlo por nuestra cuenta. No podemos poner nuestra confianza en nadie, ni en un pastor, ni en un sacerdote, en ninguna iglesia, ni en ninguna religión, ni en ningún ser querido. Yo no te estoy pidiendo tampoco que confíes en mí. Yo lo que trato es de que vuelvas a la palabra de Dios. Dice Jeremías 17:5: maldito el varón que confía en el hombre. Tienes que leer la Biblia por tu cuenta. Lo primero que enseña una falsa religión, lo primero que te dice un falso pastor es: no se puede leer la Biblia por tu cuenta. Yo te la enseño. Y te dirán: es peligroso leer la Biblia por tu cuenta. Ellos querrán explicártela a su manera. A cualquiera de ellos que dejes que te la expliquen, evangélicos, bautistas, pentecostales, católicos, carismáticos, testigos de Jehová, mormones, lo que sea, a cualquiera que te acerques o le des oportunidad de que te la expliquen, es seguro que te van a convencer. Pero recuerda, es muy probable que estén equivocados. Pero ¿cómo vas a saberlo? Claro que tienen razón en algo, en que es peligroso leer la Biblia, pero el camino es al contrario. Tienes que leer la Biblia por tu cuenta, aunque ellos digan que no se puede, aunque ellos digan que solo ellos tienen la verdad, aunque ellos digan que solo ellos te la pueden explicar. Segunda de Pedro 1:19 al 21 dice: tenemos la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, entendiendo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es de interpretación privada, no es exclusiva de nadie. No es cierto que solo tu iglesia puede interpretarla. No es cierto que solo a los católicos les fue dada la interpretación. No es cierto que solo tu pastor es el ungido. Tú también puedes por tu cuenta. Pero a ellos les da miedo.
¿Quién predicará en contra de eso? Segunda de Pedro 2:1 dice: hubo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías destructoras. Claro que puedes leerla y entenderla. De hecho, es la promesa del Señor. Juan 14:26 dice: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, les enseñará todas las cosas. Juan 16:13 dice que cuando Él venga, los guiará a toda la verdad. Esa es la promesa. El Espíritu de Dios nos enseñará la verdad. Primera de Juan 2:27, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. La unción misma les enseña todas las cosas. No tienen necesidad de que nadie te enseñe. Esa es la promesa de Dios. El mismo Espíritu siendo nuestro Maestro. El Espíritu de Dios enseñándonos la palabra. Lo que tienes que preguntarte es si tienes el Espíritu de Dios en ti. Si no, aunque tengas un maestro, no la vas a entender. El Espíritu Santo quiere ser nuestro maestro. Dime, ¿cuál maestro puede ser mejor que Dios mismo? ¿Por qué no quieren que la gente la lea? ¿Por qué no les enseñan a leerla? ¿A qué le tienen miedo? Yo sé a qué le tienen miedo. Y tú te estás dejando engañar. Dice la Biblia, dijo Jesús en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis mis discípulos. Y luego dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A esto le tienen miedo, a que se te abran los ojos, a que conozca la gente la verdad y los descubran el engaño, a que vean todos los demás versículos, historias, todo de lo que trata la palabra de Dios, y no solo de los versículos a los que ellos quieren llevarte. Tienen miedo a eso, pero no te dejes tú engañar. Debemos regresar a la palabra de Dios por nuestra cuenta. Debemos estudiar en nuestra casa solos. Debemos leerla de principio a fin. Debemos usar bien la palabra de Dios. ¿Sabes todo lo que costó que esa Biblia llegara a tus manos? Sácala de debajo de tu brazo. Empieza a leerla. Desempólvala. Deja de andarla paseando. Y deja de andar buscando quien te la enseñe. Tenemos que usarla. Y usarla bien. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que usa bien la palabra de verdad. Pero hoy no la estamos usando, y cuando la usamos, no la estamos usando bien. Lo que más hacemos, lo que más hace toda religión, lo que más hace todo pastor, todo sacerdote, usar versículos aislados de la Biblia. Ya hemos hablado mucho de esto, pero el tomar un solo versículo, sacarlo de su contexto, en la Biblia se ve a alguien que lo hace así, al diablo. Y hoy nosotros tenemos doctrinas, creencias, usando la Biblia como el diablo, con versículos sacados de contexto. En Mateo 4:6, Satanás le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán. El diablo está usando la Biblia, está tomando un versículo, pero sacado de contexto. Está en el Salmo 91, y hoy usamos la Biblia, igual que el diablo. ¿No te das cuenta? La Biblia no es para leer versículos aislados, lo hemos dicho hasta el cansancio. La Biblia no es un collar de perlas, que cada perlita tiene su propio valor. No, la Biblia es una cadena. Todo versículo tiene que estar conforme, tiene que estar de acuerdo con el versículo anterior y posterior. Tiene que estar de acuerdo con el contexto del propio versículo, de todo el libro. Tiene que estar de acuerdo con todos los demás libros, y todos los libros de acuerdo
con el corazón de Dios. La Biblia es una cadena, son eslabones que se van entretejiendo uno con otro. La Biblia no es para memorizar versículos. La Biblia no es para memorizar versículos. Entiéndelo. El diablo es un engañador. Y sabes, el diablo tiene infinidad de engaños. Puede hacernos uno a la medida de cada quien. Apocalipsis 12:9 dice: fue lanzado el dragón, el diablo, el cual engaña al mundo entero. La Biblia lo define como el padre de mentira. ¿Tú qué crees que hará? Claro que engañarnos, pero adaptarse a cada uno. Hoy nos engaña hasta con la Biblia. Mira lo que hizo con Eva. En Génesis 3 dice: la serpiente era astuta. Así es el diablo, es astuto, es inteligente. Y hoy creemos que lo echamos fuera con gritos y manotazos. Le dijo a Eva: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pero eso no dijo Dios. ¿Te acuerdas? Lo primero que busca el diablo es torcerte la palabra de Dios. En Génesis 2:17 dice: dijo Dios, del árbol de la ciencia, del bien y el mal no comerás. Solamente de ese árbol. Pero así actúa el diablo. Nos tuerce la palabra de Dios. Y luego cuando Eva le responde que Dios dijo: no comerás, porque si lo haces morirás, el diablo le dice: no morirás, no pasa nada. Ese engaño es el que hoy nos tiene sumidos. Si no pasa nada, puedes desobedecer a Dios, no pasa nada, no hay castigo, no hay infierno, todos vamos al cielo. Primero tuerce la palabra, y hoy existen muchos que la tuercen igual. En 2 de Pedro 3:16 dice Pedro sobre las epístolas de Pablo, dice: entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Tuercen las escrituras. Eso es lo primero que hace el diablo. Otra cosa que está haciendo Satanás es meter sus ministros en nuestras iglesias. 2 de Corintios 11:14 dice: no es maravilla, porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Y desde ahí, desde los púlpitos, está trabajando, torciendo las escrituras, aconsejando que no lean la Biblia por su cuenta y dándonos, según él, palabra de Dios, pero adulterada. Primera de Pedro 2:2 dice que deberíamos desear la leche espiritual, no adulterada. Y eso es lo que el diablo hace hoy. Usa un poco de Biblia, pero un poco de mentira. Adultera la palabra de Dios. Un poco de palabra de Dios y un poco de palabra de hombre. Adultera la palabra de Dios. 2 de Corintios 4:2 dice: nosotros renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Así debe de andar el hombre de Dios. ¿Pero de qué habla con adulterar? ¿Cómo se adultera cualquier cosa? ¿Cómo se adultera la leche? A leche pura, leche de verdad, se le agrega agua y mantiene su color, incluso su sabor, pero no sus propiedades, no nutre. Y lo mismo pasa con la palabra. A la palabra pura, a la palabra verdadera, a la sana doctrina se le agregan doctrinas de hombres, doctrinas del diablo. Y todavía parece buena doctrina, pero no lo es. Está adulterada. Eso está haciendo el diablo, mezclando un versículo, sacándolo de contexto, explicándolo a su manera. Pero no lo ves. Hace doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1 dice: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que está haciendo el diablo. Y nosotros, tragándonos todas sus doctrinas, todos sus engaños, ignorando todas sus maquinaciones.
Hoy hay consejos en la Biblia que creemos seguir. Por ejemplo, cuando nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y hay otro que cuando Pablo habla de los de Berea, que dice, estos eran mejor que los de aquel pueblo, porque estos escuchaban lo que yo predicaba e iban a la palabra de Dios a ver si era verdad. Y nosotros hoy, algunos creemos que lo hacemos, porque el pastor predica, porque el sacerdote nos habla, porque nos dan doctrina, y vamos y buscamos en la Biblia y decimos, no, si está, aquí tiene razón, aquí está el versículo. Hoy no es suficiente con que esté basado en un versículo. Hoy la pregunta que tenemos que hacernos no es si está en la Biblia, porque el diablo ha sido astuto y se nos ha metido hasta la cocina. Hoy la pregunta que tenemos que hacer, pero ¿es lo que Dios quiere decir? ¿Es lo que Dios quiso enseñar? ¿Y cómo lo vamos a saber? Leyendo la Biblia completa, conociendo a Dios, conociendo su corazón, lo que le gusta, lo que le disgusta. Pero no podremos hacerlo si no leemos la Biblia completa. Pregúntate, ¿cómo se lee un libro? ¿Tú cómo agarras un libro y lo empiezas a leer? Un cuento, lo que sea. ¿A poco hay un libro que puede entenderse si se lee en pedacitos? ¿Hay un libro que puede entenderse si se comienza por en medio? ¿Hay un libro que puedas entenderlo si se abre al azar? Pues la Biblia menos. Hay quien dice, no, pero es que este libro es especial. Pues por lo mismo, porque es especial. No puedes menospreciarlo. Tienes que leerlo de principio a fin. Te tardes lo que te tardes. Tienes que buscar a Dios ahí en su palabra, sus atributos, los mandamientos. ¿Qué es lo que aborrece Dios? ¿Conoces a Dios? Con la Biblia nos blindamos, nos protegemos de cualquier engaño. Mira lo que te decía hace rato, el consejo. Si no quieres leerla toda al principio, empieza leyendo todo el Nuevo Testamento, pero completo. Empieza con los evangelios, luego sigue con Hechos, Romanos, todos los demás libros, hasta Apocalipsis. Ve haciendo anotaciones de todos los temas que te encuentres o te interesen, de la salvación principalmente, de Jesús, de María, de los santos, tú que eres católico, ve haciendo anotaciones del Espíritu Santo, del pecado, los mandamientos, la fe, la gracia, todo tema que te interese. Y al final, revisa tus apuntes y compáralos con tu iglesia. Compáralos, si eres de la iglesia católica, dime en dónde vas a sacar algo sobre las imágenes, sobre que a Jesús le gustan las imágenes. Dime dónde sale algo sobre los santos, sobre la primera comunión, sobre todo lo que practicas. Si eres evangélico, dime dónde dice algo sobre el culto que practicas, sobre la oración de aceptación, sobre el caer y revolcarse en el suelo, sobre recibir a Jesús con una oración. Dime de dónde lo sacas, dime quién lo practicó, dime dónde dice el plan maravilloso, dime dónde habla de prosperidad o de la comodidad que hoy practicas. Analiza todas tus doctrinas a través del Nuevo Testamento y dime de dónde ha salido todo lo que practicamos. Nomás que, claro que lleva tiempo leer la Biblia, y eso es lo que no te gusta. Por eso prefieres vivir engañado, con tal de seguir en tu comodidad, pero no te preocupa ni tantito todo lo que está haciendo el diablo. No te preocupa nada, ni tu familia, tú mismo. Mira, vamos a seguir ahí donde nos habíamos quedado. Vamos a leer en Mateo 13 la parábola del sembrador. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron.
Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí la parábola ya no habla de lo que hablábamos ahorita. Te digo que el diablo tiene un engaño siempre. La parábola no habla de torcer la palabra, no habla de doctrinas falsas. La parábola ya no está hablando de sacar versículos de contexto, no está hablando de falsa doctrina. La parábola no está hablando ya de eso. La parábola habla de compartir y escuchar la verdadera palabra de Dios, la sana doctrina, y ve aún los efectos que produce, aunque sea la verdadera palabra de Dios. A partir de Mateo 13:18, Jesús la explica y dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Está hablando aquí en lo primero de los que el diablo ha cauterizado la conciencia, como dice 1 de Timoteo 4:2. En 2 de Corintios 4:3 dice: si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Estos son los primeros. Claro que escuchan, dice aquí, el evangelio de la gloria de Cristo, pero no les resplandece. Están cegados por el diablo. Jesús sigue explicando y dice: el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Está hablando de los que al llegar la aflicción tropiezan. Son vencidos por las tentaciones del diablo en medio de la prueba, como veíamos la semana pasada. Jesús sigue: el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo, dice Jesús, todas las preocupaciones, por qué beberemos, qué comeremos, qué vestiremos, te van alejando de la palabra. Y otra cosa que menciona, el engaño de las riquezas. ¿No te han dicho que Dios quiere hacerte rico, que debemos de ser ricos? Pero mira lo que dice la parábola. Y aún falta el último. En Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Pero mira lo que sigue, dice: y da fruto, y produce a 160 y a 30 por uno. O sea, aquí parece que es uno solo el último, pero no, dice: mas el que fue sembrado es el que oye y entiende la palabra. Puede haber alguien que oiga y la entienda, pero si te falta dar fruto, estás equivocado también. Aquí está hablando de eso, de leer, de escuchar la palabra, la sana doctrina, de entenderla, de creerla. Pero no solo eso, te digo que el diablo tiene un engaño para cada tipo de persona. Y hay un engaño donde estamos sumidos muchos. Mira de nuevo lo que dice el último punto: que da fruto, que produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es decir, oye la palabra, la entiende, la cree y luego da fruto, produce fruto, practica la palabra de Dios. Cuán pobre es nuestro cristianismo. Mira, cuando realices el ejercicio que te dije, leer todo el Nuevo Testamento, los evangelios, verás que no se parece nada a lo que hoy practicamos en nuestra vida, en nuestras iglesias. Hemos perdido el rumbo. No se parece nada y ni siquiera andamos cerca.
El diablo nos tiene donde nos quiere tener. Creemos que el diablo se asusta porque vamos a la iglesia los domingos. Creemos que el diablo se asusta porque cantamos y levantamos las manos. Creemos que se asusta porque diezmamos. El diablo se asusta cuando alguien dice: yo voy a leerme toda la Biblia y voy a vivir como Dios pide, aunque tenga que ir contra todos, contra el mundo, contra la religión. El cristianismo es nadar contra la corriente. Y deja tú, no nada más creemos que el diablo se asusta con eso. Creemos que a Dios le gusta. Creemos que Dios está contento porque vamos a la iglesia, porque cantamos, porque diezmamos, porque oramos. Creemos que Dios está contento porque leemos la Biblia. Y no es así. Date cuenta de lo que estamos hablando aquí. Que aun cuando hayas brincado todos los engaños de los que hablamos primero, aun cuando no te estén adulterando la palabra, aun cuando hoy no te la estén torciendo, aun cuando tu iglesia predique la palabra fiel, aun cuando no te estén sacando versos de contexto, aun cuando te estén predicando la sana doctrina, si no produces fruto, el diablo está tranquilo. La palabra de Dios no es solo para oírla. Mira lo que dijo Dios a Josué en Josué 1:8. Le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hay que hacer lo que está escrito, hay que actuar. Santiago 1:21 al 25 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra, la cual puede salvar vuestras almas. Luego dice: pero ser hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándose a sí mismos. Oidores. Yo creo que esto es lo que mejor describe a los cristianos de hoy. Somos oidores. Oímos todos los domingos palabra de Dios durante 5, 10, 20, 30 años. Escuchamos, nos encanta ser oidores. Otros como ustedes que hoy están escuchando, nos encanta oír la radio, oír más sermones. Somos oidores. Y vamos al internet y buscamos prédicas. Y vamos a las librerías cristianas y buscamos más prédicas. Y nos encanta ser oidores de tiempo completo. Los domingos, cuando salimos de la iglesia, salimos del sermón y decimos: qué bueno estuvo el sermón, qué pastor tan ungido tenemos, qué buen pastor, qué bonito predica duro como Jesús, pero es verdad todo lo que dijo. Eso es lo que platican afuera de la iglesia, pero más tardan en llegar a la casa que en olvidar todo lo que se predicó. No produce ningún cambio en ustedes, solo somos oidores. Pregúntate, ¿no es verdad que es todo lo que eres? ¿Un oidor de la palabra? Mira lo que dice el versículo: engañándoos a vosotros mismos. Nos engañamos. A veces digo, y ahorita platicamos, el diablo es el engañador, pero con algunos ni batalla. Nos engañamos solos. Mira, cuando leímos Mateo 7:24, cuando terminamos el sermón del monte, después de todo lo que predicó Jesús, dijo: cualquiera que oye estas palabras y las hace, será como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que escuchó estas palabras cuando habló de todo el sermón del monte y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Que las hace, es la diferencia. Jesús exige una acción. Cuando le dijo a la adúltera: vete y no peques más. Pero nosotros somos oidores, escuchadores, cristianos de banca, cristianos pasivos, callados. Eso sí, cantamos, levantamos las manos, diezmamos y decimos amén a todo, amén, amén y amén.
En Mateo 7:21 nos dijo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero fíjate lo que sigue, dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De eso se trata, de hacer su voluntad, de ser hacedores de su palabra y no solo oidores. Conocer la palabra de Dios es muy importante, ya que ahí está su voluntad, ahí nos revela la voluntad de Dios. Pero conocer la palabra de Dios no es suficiente. Tener conocimiento es importante, pero el conocimiento sin acción equivale a nada. Por ponerte un ejemplo, es como si a mi esposa le gustan los libros de cocina. Aunque ella lea todos los libros, si no toma el tiempo de hacer un platillo, nunca servirá de nada. Ella puede memorizarse las recetas, pero si no las pone en práctica, de nada vale. La palabra de Dios es igual. O el muchacho que se gradúa de doctor, pero no ha curado a nadie. De nada sirve tu título. La palabra de Dios no es algo a memorizar y guardar en nuestra mente. La palabra de Dios es para ponerla en acción, para compartirla con otros, para que sea nuestra guía la palabra de Dios. Pero hoy lo que hay son personas que van a la iglesia, que se sientan en sillas domingo tras domingo, que participan de estudios bíblicos, que van a los grupos de oración, pero que no ponen en práctica nada en su vida diaria. Existe una gran diferencia entre oír la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios. Cuando a Jesús le dijeron: te buscan afuera tu madre y tus hermanos, Mateo 12:50 dice: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. El que hace la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. El problema de muchos cristianos hoy no es que estén escuchando mentira. Hoy hay muchos, bendito sea Dios, muchos pastores que predican la verdad. El problema de los cristianos no es que no estén escuchando la palabra de verdad, sino que no la están poniendo en práctica. Romanos 2:13 dice: no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Muchos hoy se engañan, se convencen que porque oyeron la palabra y dijeron amén, eso es todo. Y se nos ha transformado en algo rutinario. Llegar el domingo a la iglesia, escuchar el sermón, entenderlo, estar de acuerdo. Incluso decimos que sí, que tenemos que cambiar en esto o en aquello. Pero al minuto siguiente de salir de la iglesia, se nos olvida todo. Lucas 11:28 dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la practican. El escuchar la palabra y solo escuchar la palabra no salva. El que estés en una iglesia con sana doctrina no salva. El que tu pastor predique fielmente la palabra no salva, cuando mucho lo salvará a él, si es que la practica. Tú tienes que practicarla. Aquí hay un dicho, no sé si lo has escuchado, que dice que podemos llevar al caballo al río, pero nadie puede hacerlo o obligarlo a que beba del agua. Es lo que está haciendo tu iglesia, es lo que está haciendo tu pastor, llevándote al río, predicándote con toda buena intención, con todo el amor de Dios, predicándote la sana doctrina. Pero tú eres el que tienes que decidir si bebes del agua o no. Tu pastor no puede obligarte, tu pastor no puede salvarte. Tú eres el que tienes que decidir si solo eres oidor o hacedor de la palabra de Dios. Hoy
nos vamos llenando de religión, cuando la religión nos salva. No solo Pablo habló en contra de la religión, también Jesús fue lo que más criticó de los fariseos. Ellos decían, hay que circuncidarse. Hoy decimos, hay que bautizarse. Ellos decían, debemos guardar el día del Señor. Y nosotros decimos, el domingo es obligación ir al templo. Nos estamos haciendo fariseos. Y yo no estoy diciendo que sea malo bautizarse, diezmar o ir a la iglesia. Pero mira lo que dice Jesús en Lucas 11:42. Les dice, ay de vosotros fariseos, porque diezman la menta, la ruda y la hortaliza, pero pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. No es malo lo otro, pero te falta una parte muy importante. Nos estamos olvidando de practicar la palabra de Dios, de poner en práctica la palabra de Dios, de hacer obras también. El evangelio es esfuerzo, es trabajar, es dejar todo, es negarse a uno mismo. Yo te pregunto, ¿tú qué crees que nos hace diferentes del diablo? Hoy decimos, yo creo en Dios. La Biblia dice que el diablo también cree y tiembla. O decimos, bueno, pero es que yo leo la palabra de Dios. La Biblia dice, la Biblia muestra que el diablo se sabe la Biblia mejor que nosotros y que usa los versos a su conveniencia. Decimos, bueno, pero es que yo conozco a Dios. ¿Sabes que el diablo conoció a Dios cara a cara? Fue uno de sus ángeles. Eso no es suficiente. Mira también a Judas. Judas estuvo tan cerca de Jesús, más de lo que hemos estado nosotros. Y sin embargo ya sabes tú su final. ¿Qué nos hace diferentes? Bueno, que vamos a la iglesia. La Biblia habla de un tiempo donde el diablo estará dentro de nuestras iglesias, siendo adorado. ¿Qué nos hace diferentes? ¿Sabes qué es? El hacer la voluntad de Dios, el practicar la palabra de Dios. El diablo sabe lo que a Dios le agrada y hace lo contrario. Nosotros sabemos lo que a Dios le agrada. Nosotros sabemos lo que Dios dice que es pecado. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Hemos dejado de pecar? ¿Nos estamos portando como hijos de Dios o como hijos del diablo? Hacer la voluntad de Dios es lo que nos hace diferentes del diablo. Agradar a Dios. Pero acuérdate, y grábate esto y ya con esto terminamos. Nadie puede hacerlo por ti. Ni tu iglesia, ni tu pastor, ni tu mejor hermano, ni tu mejor amigo. A ti corresponde hacerlo. Tenemos que cambiar esto. Tenemos que dejar de ser oidores. Tenemos que dejar que la palabra de Dios nos transforme. Tenemos que convertirnos en hacedores de la palabra. Mira, voy a terminar con una historia que una vez me contaron. Es la historia de un pastor que comenzó a pastorear en una nueva iglesia. Y el primer domingo que predicó trajo un tremendo mensaje. Toda la iglesia salió contenta con su nuevo pastor. Se oía a los diáconos comentando unos con otros acerca del tremendo mensaje que el pastor trajo. Todos felicitaron al pastor por su mensaje. Al siguiente domingo, el pastor volvió y predicó el mismo mensaje. Bueno, algunos pues no lo habían oído la primera vez, se alegraron. Otros se confundieron, dijeron pues, pero es el mismo mensaje del domingo pasado. Pero ahí quedó. Pero el tercer domingo, el pastor volvió y predicó el mismo mensaje. Y ahora sí, luego del culto, los líderes, los ancianos, la iglesia se reunió y mandaron a hablar al pastor para pedirle explicaciones, porque había hablado el mismo sermón 3 domingos. Y la respuesta del pastor fue:
hasta que no se haga lo que estoy predicando en el mensaje, hasta que no se obedezca la palabra de Dios. Yo voy a seguir predicando lo mismo, dijo el pastor. Pero no es cuestión de que lo escuchen, porque no es cuestión de que solo lo oigan, no es cuestión de que le echen flores al sermón, no es cuestión de oír, sino de hacer. Si es que hoy Dios te invita a dejar de ser un oidor de la palabra de Dios, porque eso no salva. Dios te invita a que seas un hacedor de la palabra de Dios. Dios te bendiga.